tomar unos versículos que se encuentran en el libro de Oseas. Digan que está a su lado, Oseas. No Oseas, Oseas. Oseas. Oseas, vamos a leer en el capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. No sé si creo que hay un poquito de cierre. Muy bien, Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice así: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Vamos a leerlo todo junto una vez más. Dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra y bendice a tu iglesia una vez más en esta mañana. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas, podemos darnos cuenta en la escritura, la palabra del Señor, que pertenece al grupo de libros de profetas menores. Es un libro que tiene un alto contenido espiritual, como a su vez también incluye un buen número de figuras retóricas que nos muestran, que nos revelan a un amor tan extraordinario como el amor de nuestro Dios Todopoderoso. Así que dígale a la persona que está a tu lado, dile: Dios te ama y te ama con amor eterno. Dígale: Dios está interesado en tu vida y no va a desistir hasta encontrarte. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas, podemos darnos cuenta que es una extraordinaria historia de amor, una extraordinaria historia de amor que se encuentra escondida detrás de esta misma historia. ¿Usted me entiende? Es una linda historia de amor escrita con letras de sangre que revelan al incomparable amor de nuestro Dios. Escapa de toda comprensión humana. Es un amor que quizás muchas personas no lo logran entender. Pero cuando nosotros leemos el versículo número 1, capítulo 1, versículo 1, podemos darnos cuenta que ese versículo nos introduce en el marco histórico en el cual fueron desarrollados los acontecimientos. Cuando leemos el versículo 1, capítulo 1, podemos darnos cuenta que nos muestra el marco histórico en el cual se desarrolla el ministerio profético de Oseas, y es el tiempo puntual donde Dios ministra esta palabra profética a su pueblo. De manera pues que hay cosas lindas y preciosas que podemos ver en este libro. En el versículo 1 nos podemos percatar del paralelismo monárquico que existía todavía para ese entonces. Como usted es un buen lector de la palabra, usted se ha fijado pues que después de la muerte de Salomón, gobernó su hijo Roboam, y por la insensatez de Roboam el reino se dividió en dos partes. Roboam había desechado el consejo de los ancianos, los consejeros de su padre, y se apoyó en el consejo de sus amigos. Y esto trajo terribles consecuencias para el pueblo de Israel porque se dividió en dos partes. Nosotros tenemos muchos amigos, pero más importante que una buena amistad es el consejo de Dios. Así que diga conmigo: mucho más importante que cualquier amistad es el consejo de Dios. Entonces se divide el reino. Para buscar un poco aquí, el reino se divide en dos partes. Dos tribus conformaron el reino del sur, lo que se conoce como el reino de Judá, y 10 tribus conformaron el reino del norte, lo que se conoce o se le adjudicó particularmente el nombre del reino de Israel. Entonces nos damos cuenta pues que cuando leemos la palabra, este profeta le entregó una mayor dedicación a ministrar a esta parte del pueblo de Dios que se encontraba en el norte. Y nos damos cuenta pues cuando leemos la escritura que 19 reyes reinaron en el reino del norte, y a la vez también reinaron 19 reyes en el reino del sur. Y
casi la mitad de los reyes que reinaron en el reino del sur fueron hombres que fueron temerosos de Dios, que hicieron lo bueno delante de Dios, mientras que los que reinaron en el reino del norte todos fueron hombres impíos, pecadores y apartados del Señor. Ahora, si seguimos leyendo la palabra, nos podemos percatar que el estándar de evaluación de cada uno de estos reyes en el reino del sur, el estándar de evaluación es que hicieron lo bueno tanto como David, y el estándar de evaluación en el reino del norte es que hicieron lo malo tanto como Jeroboam. Ahora, nos podemos percatar de que este profeta no está predicando, no está ministrando al pueblo en un vacío, sino que han sucedido una gran cantidad de acontecimientos. Espiritualmente hablando, son cosas que traen perjuicio para este pueblo. Y nos damos cuenta pues que en ese tiempo era un tiempo donde existió una gran convulsión política y social en medio de la nación. Mis amados hermanos, mucha gente, buena parte del pueblo apenas subsistía, mientras que otros se usufructuaban de los pobres. Era un tiempo de corrupción, de pecado, de injusticia, de inmoralidad, de gran idolatría, y el pueblo estaba sufriendo, estaba desesperado, muchas cosas estaban pasando en medio de ellos, y es preciso por esto pues que no es casualidad que Dios traiga esta palabra para exhortar, para estremecer a la nación y hacerle saber de que existe un Dios verdadero que está pendiente de cada uno de nosotros. Cualquier parecido con lo que estamos leyendo hoy es mera casualidad. También está sucediendo todo esto en las naciones de la tierra, en nuestro país, en muchos lugares de la tierra ocurre esto. Hay seria opresión, la idolatría está desenfrenada, injusticia, inmoralidad y tantas otras cosas más. Por esto también encontramos palabras del profeta Amós en el capítulo 4, quien fue un profeta contemporáneo con Oseas, que dice palabras tan duras. Quiero que usted lo busque y lo leemos en el capítulo 4 del libro de Amós, quien fue un profeta contemporáneo con Oseas, y dice palabras como estas. Dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Esta es una palabra que el profeta Amós dirige puntualmente a las mujeres de los líderes de Israel, por cuanto esas mismas mujeres incitaban a sus esposos a la corrupción, a la injusticia y al pecado. Qué terrible cuando una mujer se percata de que su marido está haciendo lo malo y consiente todas estas cosas. Y yo me percato a veces también en medio de la familia que a veces el hombre se dispone para buscar a Dios y la mujer se constituye en piedra de tropiezo. En vez de colaborar, en vez de contribuir, en vez de acercarse de igual manera al Señor para que la bendición alcance la casa y la familia, se convierten en un estorbo y incitan a sus esposos a apartarse de Dios. Esta palabra es para ti, esposa, que te encuentras en esta mañana. Apoya a tu esposo en la búsqueda de Dios, fomenta un altar familiar, permite que la palabra de Dios sea regada en tu casa, en tu familia, para que la bendición de Dios prevalezca en ese lugar. Ahora, la palabra del Señor continúa en el versículo 2 diciendo: Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen días en que os llevarán con ganchos y con vuestros, y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Son palabras duras, no son flores lo que le está lanzando Amós a esta gente, no son flores, no es un piropo precisamente. Lo que le está diciendo: gocen un pullero, está bien, disfruten de todo lo que tienen ahorita, pero llegará el día donde ustedes van a ir a parar a la misma cárcel, los van a llevar cautivos, a sus hijos, a sus descendientes, los van a agarrar así mismo como se atrapan un pez, con un anzuelo, con un gancho. Entonces es una palabra de exhortación, y esta misma palabra precisamente viene para estremecer al pueblo que se encontraba en esa condición. Y en ese tiempo de tanta corrupción, de tanto pecado, de tanta inmoralidad, de tanta idolatría, es precisamente donde Dios trae esa palabra puntual de parte de Oseas. Esa palabra que leemos en el versículo 2, y podemos leerla, Oseas capítulo 1 versículo 2, y dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. O sea, lo que podemos entender que es el mismo Oseas que está contando, está refiriéndose a su propia vida, las cosas que le sucedieron en un momento. Oseas ya se encontraba en determinado lugar, en
determinado momento de su vida, pero está contando en retrospectiva lo que un día le sucedió. Entonces dice la palabra, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová por medio de Oseas, o sea que este hombre está contando toda esta historia. Ve, tómate una fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Mis amados hermanos, si nosotros nos percatamos cuando leemos la historia de este profeta, es un hombre piadoso, un hombre de Dios, es un profeta de Dios, pero tiene un adjetivo muy singular, es un hombre soltero. La Biblia no me dice con claridad qué cantidad de años tenía este hombre para ese entonces, pero puedo entender que era un hombre soltero. Y quizás como hombres de Dios, como un hombre santo, tenemos la aspiración de un día venir al matrimonio y casarnos con una mujer que ame a Dios y que honre a Dios de la misma manera que yo lo hago. Y cuando este hombre recibe esa palabra de parte de Dios, ve y toma esta mujer, hija de fornicaria, quizás si fuéramos nosotros los que recibiéramos esta palabra, hija de fornicación, podemos hasta reprender al diablo, porque pensamos que no es Dios que nos está diciendo eso. Reprendemos a los demonios, pero no estamos hablando precisamente de cualquier personaje de la Biblia, estamos hablando de un hombre que es un hombre de Dios y obedece a Dios. El Señor le dice en su palabra, le dice, ve y tómate una fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, a nosotros nos encantaría casarnos de repente con la hermanita quizás que se encuentra aquí en la iglesia, o casarnos de repente con una hermana que conoce al Señor en otra congregación, o con la hija de aquel adorador, o con la hija de aquel ministro. Pero cuando te dicen te vas a casar con una mujer fornicaria, como que se te arruga la cara, porque ese no es el deseo de tu corazón. Pero lo que me encanta aquí es que este hombre se había guardado santo, se había guardado en integridad y en la palabra de Dios hasta ese preciso momento que Dios le indica que tiene que casarse. Hay gente que se está casando porque quieren ellos casarse, pero es bueno casarnos, contraer matrimonio cuando es Dios que nos ayuda a llegar al matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Así que espera en Dios, diga, espera en Dios. Ahora parece algo absurdo y no quiero decir que pues que se casen en pecado ni que estén buscando a mujeres que practican el pecado para que apoyen la fornicación y nada de eso. Nada de eso. Estoy apoyando la santidad a ultranza. O sea, nosotros tenemos que percatarnos de la santidad, de tener relaciones buenas los unos con los otros, primeramente en la santidad del Señor. Pero esto es un caso excepcional en el cual Dios permite todo esto para de alguna manera ministrar al pueblo, a esa nación que se encontraba en pecado en ese momento tan difícil de sus vidas. Entonces nosotros nos podemos percatar que una vez que Oseas responde favorablemente a la palabra del Señor y se casa, le propone matrimonio a esta mujer, un matrimonio honorable, le ofrece una familia, se casa con esa mujer, comienzan a venir hijos. Dice la Escritura, mis amados hermanos, en el capítulo 1, versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel significa semilla, significa simiente. También significa Dios esparce, Dios trae el crecimiento. Ese es uno de los significados de Jezreel. Y dice la palabra, dice que esta mujer llamada Gomer le dio a luz un hijo. Pero en el versículo 6 me llama mucho la atención que dice, concibió ella otra vez. Diga conmigo, concibió ella otra vez. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. No se refiere a la Escritura diciendo y le dio a luz una hija. O sea, concibió, ella quedó embarazada y tuvo una hija, pero no hace referencia puntualmente y le dio a luz una hija. Y dice Jehová, ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Aquí está haciendo una analogía en la vida de esta mujer precisamente con el pueblo de Israel. Y el significado de este nombre Lo-ruhamah significa no me compadezco,
no me compadezco. Y en el versículo 8 continúa diciendo: después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Tuvo otro hijo, pero no dice y le dio a luz otro hijo. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois pueblo mío. Este nombre Lo-ammi significa no pueblo mío. No pueblo mío. He escuchado palabras de Jesús diciendo: muchos son los que me dicen Señor, Señor, pero yo no le conozco. Qué terrible que Dios diga no pueblo mío, no les conozco. Que Dios pueda expresarse de esta manera. Porque cuando el pecado se enquista en la vida de un ser humano, Dios no se compadece de eso. Diga conmigo, no se compadece de eso. Dios no se agrada de esa situación. Cuando nosotros insistimos en vivir una vida pecaminosa, mi amado hermano, Dios nos mira de lejos. Dios es como que si nosotros, formando parte de una familia, Dios no se percatara de que somos sus hijos. Pero cuando nos volvemos a Él nos recibe en sus brazos de amor. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana, denle un aplauso al Señor. Ahora, es una historia un poco triste al principio, pero que tiene un final feliz. Y ese es el deseo de Dios para cada ser humano. Quizás nosotros hemos vivido situaciones difíciles en la vida, pero a pesar de estas cosas, Dios desea que tu final sea un final de bendición. Pero yo veo a esta mujer que es dignificada, es honrada en el matrimonio, tiene un hogar. A pesar de su infidelidad, este hombre permanece fiel al pacto matrimonial. Era normal que un hombre que tiene una mujer adúltera, fornicaria, pudiera tener permiso para dejarla. Sin embargo, este hombre permaneció fiel a él. Asimismo, muchos de nosotros hemos sido infieles con Dios, pero Dios permanece fiel. Nosotros muchas veces nos hemos apartado de Dios una y otra vez, porque cuando pecamos, fornicamos y adulteramos en contra de Dios. Sin embargo, el Dios en que nosotros creemos es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos da una y otra oportunidad para mostrar su amor inmenso por cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia nos dice más adelante, la Biblia nos dice que esta mujer, teniendo todos estos privilegios, siendo la mujer de un hombre profeta, teniendo quizás un estatus en medio del pueblo, de la sociedad en la que vivía, esta mujer decide abandonar su hogar. Teniendo un hogar donde tenía cubiertas quizás todas sus necesidades, y esta mujer dice: no, me voy de aquí, porque antes me iba mejor, me voy a mis amantes. Y esa mujer sale del hogar que tenía y se prostituye con muchos hombres. Y mis amados hermanos, es un final triste la que podemos ver en la vida de esta mujer. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 2, dice: porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan el pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Qué tremendo. Yo me quiero imaginar, ¿será que esta mujer no tenía eso en su casa? ¿Será que esa mujer no tenía nada que comer en su casa, en la casa del profeta? No tenía con qué abrigarse, no tenía con qué comer, qué beber. Pero esta mujer tomó la decisión de buscar afuera lo que ya por gracia había recibido. A veces ocurre mucho eso con cantidades y cantidades de personas que están buscando afuera, que están buscando en el mundo lo que ya Dios nos entregó por gracia. Y decimos: no, yo me voy mejor a la metafísica, yo mejor me voy a la psicología, me voy quizás de repente a la nueva era, me voy quizás al horóscopo. Y estamos buscando en otros lugares lo que nosotros hemos recibido por la gracia bendita de nuestro Señor. No reconocemos que es Dios quien nos bendice. Aún cuando permanecemos apartados de Él, Dios sigue extendiendo su mano de favor para guardar nuestra vida. Y esta mujer no reconocía, porque quizás ella podía decir: todo este alimento, todo este vestido, todo lo que tengo lo tengo por causa de estos hombres a los cuales yo me acuesto de día y de noche en un lugar y en otro. Pero esta mujer no reconocía que era su esposo, que quizás en algún momento iba y se encontraba afuera
afuera, a donde esas mujeres se prostituían, le decían a esos hombres, le decía aquellos hombres, saben, aquí traigo algo de comida, aquí traigo algo de alimento, quiero que lo puedas llevar a quien fue mi esposa, a quien es la madre de mis hijos, por favor, no le cuentes nada que yo estoy aquí, pero por favor llévale algo para que tengan provisión en la casa. Esa mujer no había entendido que era su propio esposo que estaba cuidando de ella. Alabado sea su nombre. Dios cuida de nosotros. Dígale que está a su lado. Dios cuida de nosotros. Aunque tú vayas muy lejos, Dios siempre está allí para guardarte, para cuidarte. Pero Dios desea, diga conmigo, Dios desea que nosotros regresemos a casa. Dios desea que nosotros regresemos a ese primer amor. Dios desea que nosotros regresemos a Él y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Dice la palabra en el versículo 7, dice la palabra en el versículo 7, capítulo 2, dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido. Diga conmigo, mi primer amor. Hay gente que esta mañana necesita volver al primer amor. Aquel que un día conoció, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Está haciendo una comparación de esta mujer también con el pueblo de Israel, porque así mismo como esta mujer decidió abandonar a su esposo para irse tras otros amantes, asimismo Israel había abandonado al Dios verdadero para ir a Baal, para ir a Cera, para ir a adorar a otros dioses. Se estaba constituyéndose la idolatría. Pero ellos creían que esos dioses eran que bendecían sus casas y su familia. Ellos estaban clamando para que esos dioses trajeran la lluvia, para que pudieran traer la lluvia sobre los campos, y hubiera trigo, hubiera aceite, hubieran buenos viñedos. Pero es Dios, mi amado hermano, quien prospera la vida de cada ser humano. A veces nosotros no reconocemos la bondad y la maravillosa providencia de Dios, aún no estamos separados de Dios. Y quiero decirte algo esta mañana. A veces podemos leer esta porción de la Escritura. Para alguna persona que viene por primera vez puede ser algo incomprensible, pero ruego al Señor para que esta palabra ministre tu corazón y te haga entender que si hay algo bueno para ti, se encuentra en Dios. Pero quizás de repente alguna persona a lo largo de esta semana o quizás muchos días más ha estado lidiando con el pecado, se siente como fuera de la gracia divina, porque ha estado recayendo en cosas que quizás algún día pensó que había superado. Y dice: yo creo que esto de ser evangélico como que no es para mí. Y tú comienzas a vivir una lucha espiritual donde tu fe mengua, donde no te provoca orar, donde no te provoca asistir a una congregación para alabar y glorificar el nombre de Dios, donde quizás de repente leer la Biblia no es algo fascinante como ocurría al principio. Pero yo te digo algo esta mañana: si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros nos apartamos de aquellas cosas que son desagradables para Dios, nosotros alcanzaremos la misericordia divina. Dios está interesado en redimir nuestra vida. Dios está interesado en que tú tengas una nueva oportunidad, aunque hayas caído una y otra vez. Dios te extiende su mano de favor, porque si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. A veces, motivados por nuestra concupiscencia, por los apetitos de la carne, por aquellas cosas que todavía aún tienen manejo y gobierno en nuestra vida, sucumbimos una y otra vez más en el pecado. Y a veces el enemigo hace mella en nuestra mente, nos acusa y nos señala y te dice: mira, tú como que no sirves para las ligas mayores. Eso ya no es pecado, eso es deporte, ¿sabes? Porque lo estás haciendo tantas veces, porque el domingo vienes y te santificas y alabas al Señor con toda tu libertad, pero cuando llega el día lunes comienzas a deshonrar a tus padres, comienzas a hablar mal en contra de un hermano, comienzas a chismear, comienzas a mentir, comienzas a hacer cosas que tú sabes muy bien y Dios sabe que no están agradables delante de su presencia. ¿Cómo podemos venir y entregarle lo mejor de nuestro corazón a Dios cuando hay un conflicto espiritual que nos perturba? Pero el Dios en el que nosotros creemos es un Dios
es un Dios de misericordia. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, encontramos un pasaje en la Escritura donde nos muestra al rey David. Dice la palabra que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, este hombre David se quedó en el palacio y él subió al terrado, y allá en el terrado buscó los binoculares porque se percató de que había una mujer se estaba bañando y por la ventana vio la silueta de aquella mujer. Quizá de repente puso su mirada en aquella mujer y codició a aquella mujer, la mandó a llamar, estuvo con ella, y producto de aquella situación se presentó aquella mujer delante de David diciendo: estoy embarazada de ti. Ahora estamos hablando de un rey que tiene a una cantidad de personas a su alrededor y él trata por todos los medios de tratar de tapar esa condición de pecado, y manda a llamar a su esposo, al esposo de esta mujer llamada Urías, que se encontraba en el campo de batalla. Pareciera que invierte buena parte del presupuesto militar para buscar a un solo hombre en medio de la guerra, y le dice a este hombre: yo quiero que tú puedas tener, quizás en estos días puedas acostarte con tu esposa, pero en el corazón de David estaba el deseo de tapar el pecado, de encubrir el pecado. Pero aquel hombre dice: no, yo no puedo acostarme con mi mujer, yo no puedo estar con ella cuando todo el pueblo, toda esta gente está en el campo de batalla defendiendo la causa de Dios. Entonces David utiliza un plan B. Dice: bueno, este hombre desiste de lo que le estoy diciendo, vamos y bebamos, y comienzan ellos a beber y a embriagarse, y quizás el hombre embriagado del vino le dice a David: no puedo acostarme con mi mujer. Él persiste en esa situación y pareciera que este hombre borracho tiene más dignidad que un rey que se encuentra en sobriedad. Mis amados hermanos, para resumir un poco la historia, podemos dar cuenta pues que al final David envía a este hombre con unas cartas diciendo a Joab: mira, pone a este hombre en el frente de la batalla, en el recio de la batalla, y cuando la cosa esté tremenda, esté muy difícil, abandonen a ese hombre en aquel lugar, y aquel hombre pereció. Lo tal es que estamos hablando de un hombre que la Biblia nos muestra como un hombre según el corazón de Dios, pero un hombre que codició a una mujer ajena. La Biblia nos dice que si nosotros codiciamos la mujer de nuestro prójimo, adulteramos. O sea que este hombre se constituye como un adúltero delante de Dios. Sin embargo, tratando de tapar y encubrir su pecado, comete más pecado, comete un pecado mucho más abominable, que es la mentira. Mis amados hermanos, y termina haciendo cosas desagradables delante de Dios. Pero cuando nosotros seguimos leyendo la Escritura, nos podemos percatar en la palabra, en 1 de Reyes capítulo 11, versículo 4, que la palabra del Señor nos dice, está hablándole ya a Salomón: y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Yo leo estas palabras y pareciera como que Dios, como que se le había olvidado las cosas que David había hecho. Un corazón perfecto como su padre, está hablando de David, pero un hombre que fue adúltero, que fue un hombre mentiroso, que planificó un homicidio, un hombre que hizo tantas cosas abominables ante la presencia de Dios, y encontramos unas páginas después diciendo que un hombre con un corazón perfecto como David. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Porque estamos hablando de que cuando David se ve descubierto por lo que había hecho por medio del profeta Natán, el profeta lo confronta y lo lleva a una condición de arrepentimiento. Lo lleva a una condición de arrepentimiento que lo podemos ver ilustrado en el Salmo 51, donde David está anhelando la restauración espiritual y dice: que no se aparte el Espíritu de Dios, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Porque hay algo que nosotros necesitamos entender, que en algún momento podemos pecar, pero que el pecado no sea de consentimiento en tu vida y en tu corazón. Que nosotros podamos valorar la presencia de Dios en nuestra vida. Hay gente, mi amado hermano, que no es que peca, esto ya es deporte, pero lo hacen una y otra vez. Pero el Señor me dice en esta mañana: apártate de esa condición de pecado. Porque el que esconde su pecado no alcanza la misericordia. Necesitamos hablar con sinceridad delante de Dios aquellas cosas que nos gobiernan, que tienen manejo en nuestra vida y que nosotros estamos luchando día tras día con eso. Acercarnos delante de la presencia de Dios. Mire, Señor, tengo pensamiento de inmoralidad, mis ojos se inclinan hacia otras mujeres, tenemos
Señor, en nuestro corazón codicia, rencor, resentimiento, ayúdame con eso. Y Dios, que conoce todas las cosas, nos traerá para nosotros la victoria. Amén. Denle un aplauso al Señor en nuestro corazón. Aleluya. El Salmo 51. Vamos a buscar el Salmo 51. Lo estuve leyendo y me pareció fabuloso acerca de lo que dice este Salmo. Salmo 51, vamos a leer apenas unos versículos. Salmo 51 dice lo siguiente: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Qué bueno que nosotros, cuando nos encontramos en una condición de pecado, cuando hemos recaído, cuando hemos llegado hasta el fondo, nosotros podamos tener el permiso de acercarnos a Dios para que Dios nos ayude. Debe existir arrepentimiento, no remordimiento, porque a veces tenemos remordimiento porque hemos hecho cosas malas, pero seguimos haciéndolo, porque arrepentirse, mi amado hermano, es volverse de un camino equivocado. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Era una solicitud del corazón de David hacia Dios. Y esa debe ser la solicitud de nuestro corazón diariamente. Señor, límpiame, límpiame, límpiame de mi pecado. Muchas veces cometemos pecado con nuestras palabras, con nuestra manera de expresarnos, de dirigirnos a los demás. Pero nosotros tenemos que ir al lavacro. Necesitamos ir diariamente a la presencia de Dios para que Él limpie y purifique nuestra vida. En el versículo 6, quiero seguir leyendo, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Diga conmigo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice el versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. David había pecado, pero él entendía que aun cuando había pecado, su corazón y su vida estaba dedicada para Dios. Eso era lo que él más valoraba en su vida. Se lo dijo: no, te digo seca. Bueno, que nadie se entiende para que no. Él se despojó de cualquier investidura y se postó delante de Dios. Y lo primero a lo cual mostró su interés fue la presencia de Dios en su vida. Si hay algo que tú tienes que mostrar interés es por Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Aplauda al Señor en esta mañana. Amados hermanos, un buen día. Dios en el altar de su corazón hizo un pacto con el hombre en el Edén para que pudiera, como una esposa, tener una relación, como un esposo tener una relación con su amada. Mis amados hermanos, y fuimos nosotros los que de alguna manera nos fuimos los amantes, como aquella mujer llamada Gomer. Nos fuimos bajo la independencia de nuestra vida pecaminosa y nos apartamos de Dios. Pero Dios ha insistido con nuestra vida, porque Dios nos ama. Dios está interesado en cada una de nuestras vidas. Mis amados hermanos, podemos darnos cuenta de un buen día allá en Jerusalén, allá en Belén, nació aquel que vendría a redimir la vida de cada ser humano. Nosotros podemos darnos cuenta que esta historia, cuando nosotros continuamos leyendo el libro de Osea, podemos darnos cuenta que esta mujer, ilustrando también a Israel, esta mujer se prostituyó de tal manera, mis amados hermanos, que terminó siendo una esclava. Diga conmigo: terminó siendo una esclava. Porque la Biblia nos dice que todo aquel que practica el pecado, todo aquel que sirve el pecado, esclavo es del pecado. Aquella mujer prostituyéndose con uno, con otro, apartado de su marido, terminó siendo una esclava. Y esta mujer ahora la podemos identificar como una esclava que está siendo vendida en un mercado donde se encuentran muchas cosas que no tienen suficiente valor. Hay como una subasta. Es lo que puedo ver
entre líneas lo que dice la Escritura. Esa mujer está siendo vendida como una esclava y hay muchas personas que ofrecen algo por aquella mujer. Aquella mujer se encuentra quizás desnuda, sin ropa, en medio de ese mercado, pero ahí viene la palabra de parte de Dios a Osea una vez más. Yo sé cómo voy a hacer para que tu mujer regrese a casa. Ve y ámala una vez más. Aunque adúltera, aunque fornicaria, ámala una vez más. Y aquel hombre llega hasta aquel lugar donde se encuentra aquella mujer y quizás con sus ojos llorosos ve a mujer allí desnuda, despreciada, quizás nadie daba algo por ella. Pero en aquel momento aquel hombre ofrece 15, dice la Escritura que ofreció. La compré entonces, versículo 2 del capítulo 3 dice, entonces la compré para mí 15 ciclos de plata y un overde y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días y no fornicarás ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo. Mis amados hermanos, para resumir un poco la historia, esta mujer, después que fue comprada por este hombre, su esposo, esta mujer terminó siendo una mujer fiel, amorosa y apegada a él. Asimismo, muchos de nosotros nos encontramos prostituyéndonos en el pecado, pero un buen día Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, pagó un precio muy alto por ti, por mí, en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener una vida digna y buena delante de la presencia de Dios. Es un precio muy alto el que Jesús pagó allá en el madero, para que no puedas valorar lo que Él hizo en aquel lugar. Necesitamos acercarnos a Dios. Quizás de alguna manera una persona que se encuentra fornicando, que se encuentra pecando, que se encuentra adulterando, mintiendo, busque a Dios y arrepiéntase. Porque Dios está listo para ofrecerte la ayuda necesaria en esos momentos difíciles de tu vida. Mis amados hermanos, quiero recurrir a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, porque el libro del profeta Isaías nos dice, el libro del profeta Isaías en el capítulo 1, en el versículo 16, dice esta palabra. La palabra del Señor por medio de Isaías capítulo 1 versículo 16 nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Diga conmigo, dejad de hacer lo malo. Dios está interesado en que nosotros dejemos de hacer lo malo. Y dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta mañana es la oportunidad que Dios ofrece para que te pongas a cuenta con Dios. Si piensas que nadie sabe de tus fechorías, que nadie conoce de tu pecado, pues déjame decirte que Dios lo sabe. Y esta mañana es una mañana donde Dios te dice, quiero que estés a cuenta conmigo. Porque ¿sabes qué? Dios quiere tener una relación contigo, una entrañable relación de amor contigo. Él quiere, así como un esposo, desposarse contigo en justicia, en misericordia, en equidad, en fidelidad. Dios quiere tener una relación de amor contigo. Mis amados hermanos, si nosotros hemos estado incurriendo en una cosa u otra que desagrada a Dios, esta es la mañana para ponernos a cuenta con Dios. ¿Amén? Continúa diciendo la palabra. La palabra del Señor dice, si venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Cuántos quieren? Pregunto una vez más, ¿cuántos quieren? Si quisieres y oyeres. Hay gente que oye, pero no quiere seguir en la misma guachafica todos los días. Hay gente que oye todos los domingos, ¿sabe? Todos los domingos oye la palabra del Señor. Pero el día lunes comienzan y continúan haciendo las mismas fechorías. Pero la palabra del Señor te dice, si quisieres y oyeres, necesitas oír la palabra de Dios, arrepentirte de tu pecado y alcanzar la misericordia divina. Entonces dice la Escritura, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Diga conmigo, hay juicio. Hay juicio para los rebeldes. Para aquella gente que se aparta de Dios, insiste en vivir una vida de pecado, no crea, no es usted que va a salir ileso. Viene juicio para su vida. Pero esto no es lo que Dios
quiere para ti, para mí. Dios quiere que el bien, que la gracia, la misericordia de Dios te alcance todos los días de tu vida. Amén. Dios desea restaurar el compromiso con la iglesia. Dios desea restaurar el compromiso con el hombre. Así como un esposo desea desposarse en justicia, en juicio, en benignidad, en verdad, en misericordia. Necesitamos entenderlo. Dios desea una vez más restaurar la relación con cada uno de nosotros. Si quisieres, te oyeres, alcanzarás el bien de Dios para tu vida. Mis amados hermanos, a veces sentimos como que Dios no responde en muchas ocasiones en nuestra vida, pero si nuestra vida está ligada al pecado, el cielo se cierra. Quiero repetirlo una vez más. Si tu vida está ligada al pecado, el cielo se cierra para ti. Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios, buscar la santidad. Este pueblo que tipifica a esta mujer llamada Gomer tenía el cielo literalmente cerrado por su adulterio, por su fornicación espiritual. Y dice la palabra que cuando viene el arrepentimiento, cuando nos volvemos una vez más delante de Dios, el cielo se abre a nuestro favor y vienen las mejores oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, dice el versículo 21 del capítulo 2, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Tú te imaginas el cielo respondiéndole a la tierra? Hay gente que clama de la tierra hacia el cielo y el cielo está naranja, china, limón francés. Pero cuando nos arrepentimos de todo corazón, clamamos al cielo y el cielo responde a la tierra. Alabanza a tu nombre. A todo la vida, a todo la vida, a todo la vida. Ahora, no solamente responde el cielo a la tierra, sino que la tierra también responde. ¿Responde? ¿De qué manera responde la tierra? Responde la tierra con trigo, con vino y el aceite. Miren, cubierta nuestras necesidades. Porque la tierra, lo que produce la tierra, que va a llegar a tu casa, va a llegar a tus manos. Es un ciclo. Si nosotros nos volvemos a Dios y clamamos a Dios en el arrepentimiento, en la santidad, clamamos al cielo, el cielo responde a la tierra, pero la tierra responde a tu vida, a tu casa y a tu familia. ¡Aleluya! Versículo 23 continúa diciendo, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama, la que no me compadecía, y diré a Lopamí, la que yo decía no era mi pueblo, y tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. De aquellos a los cuales Dios mismo no se compadecía por su condición de pecado, a aquellos que Dios quizás miraba de lejos por su condición de pecado, ahora en este momento del arrepentimiento digo, ahora sí me compadezco de ti y te acepto como hijo delante de mi presencia. Alabados a su nombre. Qué bueno que podamos tener la compasión de Dios, que podamos tener la misericordia de Dios, que podamos disfrutar de todos estos lindos atributos de este Dios amoroso, porque déjame decirte esta mañana, y quiero que te lleves esto en tu corazón, el amor de Dios es inigualable e invencible. Él va a insistir, y va a insistir, y va a insistir por cada una de nuestras vidas. Alabanza a su nombre. Esta mañana quiero concluir con esto. Si has estado claudicando en la fe, bien puede ponernos a pensar conmigo. Póngase de pie esta mañana y oramos al Señor. Lindo, te doy muchas gracias en esta mañana por tu providencia divina, por tu palabra. Queremos reconocerle que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios amoroso. Pero muchas veces, Señor, que hemos sido infiel, te hemos fallado. Aún en el conocimiento de tu verdad, de tu palabra, Señor, hemos hecho cosas que te desagradan. Hemos fornicado, hemos pecado, hemos mentido. Muchas veces hemos deshonrado a nuestros padres, hemos deshonrado a Dios. Hemos hecho como aquel hijo, Señor, que tenía todo en casa y sin embargo se fue para vivir perdidamente. Pero hoy queremos, Señor, volver en sí. Reconocemos que hemos hecho mal. Queremos volvernos a tu gracia divina. Oh, bendito Dios. Puedo sentir, Señor, esta mañana lo que pudo ver en tu corazón cuando tú veías a un pueblo
Señor, querías congraciarte con ellos, querías exaltar tu nombre en medio de ellos. Y el deseo de su corazón era hacer el mal, era de continuo, Señor, apartarse y darte la espalda. También puedo sentir esta mañana, Dios, a tantas personas, Señor, que te conocieron y que hoy te conocen, pero en los próximos días ya en su corazón está el deseo de volver atrás. La infidelidad duele. Cuando se produce la infidelidad en el matrimonio, he podido ver las lágrimas de muchas mujeres cuando sufren, cuando sus esposos les dejan por otra persona, y lloran en el silencio, en el vacío de su corazón. Hay tristeza, hay muchas cosas. Dios, Señor, pero ¿por qué si le amo, le doy todo lo que necesita, lo tiene aquí? ¿Por qué va afuera buscando lo que aquí tiene? Las mujeres sufren cuando hay la infidelidad, pero también sufren los hombres. Los hombres sufren. He visto muchos hombres sufrir por el desprecio, el menosprecio de sus mujeres, porque se prostituyen, porque se van a sus amantes. Asimismo puedo ver el corazón de Dios afligido, perturbado, porque de gracia dándonos lo mejor, nosotros a veces nos apartamos de Él. Pero quiero llevarte esta mañana a la cruz del Calvario, porque aquellos 15 signos de plata representan el precio maravilloso de la redención de la cruz por la sangre bendita del Cordero. Tu vida ha sido comprada por precio de sangre. Dios quiere, si no me serviste de la misma manera como te hice al principio, ahora me vas a servir porque te compré y porque me perteneces. Tu vida me pertenece a Dios. Ríndete esta mañana, de lo más profundo de tu corazón, ríndete a Dios. Permite que Dios ministre en tu vida. Mientras adoramos al Señor, permite que el Espíritu de Dios se meta por dentro y pueda unísono traer la restauración, la sanidad que cada uno de nosotros necesitamos. Ven, Espíritu Santo. Ven. Tráenos a ti, Señor, en esta mañana una vez más. Queremos sentir el gozo de tu salvación. Queremos sentir el gozo, Señor, de seguir contando con un Dios como tú. Oh. Bendito eres. Bendito eres. Vengo a darte gracias por tanto amor. Vengo a bendecirte por tu perdón. Vengo a confiarte mi corazón. Vengo a rendirme ante ti, Dios. Solo por tu gracia y tu favor, solo por tu espíritu es que vivo hoy. Ante tu presencia me quiero postrar. Vengo a entregarte mi oración. Hoy deseo contemplar tu majestad. Hoy deseo respirar ante tu altar. Hoy deseo
Repite conmigo esta mañana. Como lo dice el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Diga conmigo esta mañana, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.